Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Diga conmigo, somos bienaventurados. Gloria a Dios. Y dice que somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa ¿sobre quién? Diga, sobre mí reposa el Espíritu de Dios. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es ¿qué? Glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como ¿qué? Como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique ¿a quién? A Dios por ello. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que ¿qué? Glorifique a Dios por ello. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios en esta noche? La palabra nos habla, ¿verdad? Y en esta noche yo quiero darte un título de este mensaje que el Señor habló a mi corazón. Y es sufrimientos en la voluntad de Dios. Y usted me va a preguntar en esta noche, hermana, ¿y por qué ese tema de sufrimientos en la voluntad de Dios? La palabra nos describe que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. El título de esta noche dice, padeciendo como cristianos. El Señor a nosotros nos ha dado una herencia incorruptible, ¿verdad? Que dice la Escritura que nosotros debemos cosechar en el reino de los cielos, donde los ladrones no minan y hurtan, ¿verdad? Donde la polilla y el orín no corrompen. Es decir, que lo que usted y yo hacemos constantemente en esta tierra, al orar, al clamar a Dios, al levantarnos en agradecimiento a Dios, al hablarle al vecino, al hablarle al amigo, al hablarle a cualquier persona del amor de Dios, ¿cómo lo estamos haciendo? En agradecimiento a Dios. Pero la palabra nos dice que vamos a hacer excepción o que vamos a hacer exceptos de sufrir padecimientos en esta tierra. Si el título que dice el apóstol Pedro aquí en esta noche es padeciendo como ¿qué? Como cristianos. ¿Y qué es un cristiano en esta tierra? ¿Qué es un cristiano? Un seguidor de Cristo. Pero me gusta un concepto más fuerte. El cristiano es aquel que hace que Cristo sea el centro de su vida. Ese concepto me gusta más, porque cuando Cristo es el centro de nuestra vida, lo que esté a nuestro alrededor no va a demarcar lo que tu futuro por venir, sino lo que está dentro de ti. Y si Cristo está dentro de ti y ha vencido, es decir que tu futuro en medio del padecimiento no va a ser el fracaso, no va a ser la pérdida, no va a ser el sufrimiento tu futuro, sino que en medio de ese padecimiento tú vas a salir victorioso, y a su nombre, y a su nombre. Y cuando el Señor me daba este tema de sufrimientos en la voluntad de Dios, yo le decía al Señor, tu voluntad es buena, ¿verdad? Cuando caminamos en la voluntad de Dios estamos protegidos, estamos seguros, estamos guardados, nos sentimos como Rambo, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos, mejor dicho, que todo lo podemos, que todo lo alcanzamos, que nadie se puede levantar en contra de nosotros.
Pero déjeme decirle que así como el padre tiene a un niño, los padres en esta tierra, cuando sus niños comienzan a experimentar cosas, y de pronto hay niños que les gusta meter la manito donde no deben y comienzan a molestar el abanico, de esos que dan la vueltecita y comienza el niño a meter la manito. Y el padre le dice, no lo hagas. Y el padre lo está observando. Pero llega un momento en que el padre voltea la mirada y el niño va y mete la mano. ¿Qué sucedió allí? Una experiencia, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese niño cuando metió la mano y se hizo algo allí, se golpeó el dedito o algo? ¿Qué pasa con este niño? ¿Será que él lo va a volver a intentar hacer? Ya le quedó una experiencia. ¿Y cómo llevamos esto a la palabra de Dios? En Dios todo es una experiencia, mi hermano. Mientras nosotros estamos en esta tierra y en el caminar de Dios, cada paso que usted y yo demos es una experiencia agarrado de la mano de Dios. ¿Cómo vamos a aprender si nuestro Padre no nos suelta en medio del agua para que usted y yo nademos? ¿Cómo vamos a aprender a nadar? Es necesario que Dios en un momento te suelte en medio de la circunstancia, te suelte en medio del momento difícil, te suelte en medio de la enfermedad, en medio de cualquier circunstancia. Y no estoy hablando que te va a soltar para dejarte allí, porque dice la Escritura que Pedro había pedido ir a donde estaba el maestro en las aguas. ¿Y qué sucedió? Que comenzó a caminar, pero llegó en un momento que ¿qué? Comenzó a hundirse. Y le dijo al maestro que lo socorriera, ¿verdad? Y que dice que el maestro asió de él, pero no quiere decir que lo cargó o que lo llevó cargando hasta la orilla. Solamente le dio el impulso para que él mismo caminara sobre las aguas y pudiera enfrentarse a lo que más temor le daba, ¿verdad? Y es lo que el Señor en esta noche nos está diciendo a nosotros que somos su pueblo. Los padecimientos en esta tierra, en vez de tú considerarlo algo para estancarte, debe ser considerado algo para levantarte en el nombre de Jesús y poder utilizar eso para vencer, y a su nombre, y a su nombre. Y dice el Señor, no os sorprendáis como cosa extraña. Ahora yo le hago una pregunta a usted y lo hago por mi experiencia vivida. ¿Qué sucede cuando usted y yo comenzamos a orarle al Señor? Venimos a este lugar y nos sentimos en la voluntad de Dios, pero viene la enfermedad y nos toca. Viene el problema y toca a un hijo. Viene el problema y toca a un familiar, o quizás a los padres. ¿Qué sucede allí? ¿Será que nosotros nos sorprendemos? Y comenzamos a decir, Señor, ¿pero por qué me sucedió esto a mí? En cierta ocasión, Marta y María, ¿qué le respondieron al Señor? Si hubieras estado aquí, tal vez esto no hubiera pasado. ¿Será que nosotros estamos actuando de esta manera y le estamos diciendo al Señor, pero qué fue lo que sucedió aquí? Pero si yo soy la que te estoy sirviendo, si yo soy la que salgo a predicar, ¿pero por qué has permitido que me enferme? Pero aquí nos está diciendo la palabra, no te sorprenda porque va a suceder. No te sorprenda porque es necesario. No te sorprenda sentirte sin fuerzas en algún momento, porque en medio de que tú te sientas sin fuerza, dice la palabra que Dios se fortalece en medio de tu debilidad, y a su nombre, y a su nombre. Y sabe algo, mi hermano, que en la voluntad de Dios caminaron cada uno de los hombres de Dios, cada uno de los profetas. Y esto no hizo que vivieran una vida color de rosa. No hizo que todo marchara y que ellos chasquearan los dedos y todo fuera perfecto.
sino que a través de todo lo que les tocó vivir, esa circunstancia difícil los forjó como guerreros, como hombres de fe, como hombres arrebatadores de reino. Iglesia de Costa Hermosa, el Señor te está forjando como un arrebatador de almas. El Señor te está forjando como un guerrero. El Señor te está forjando como un predicador, como un evangelista, como un profeta, como un ministro, porque no son simplemente los que pasamos a este lugar, sino que tú que estás allá atrás, también el Señor te ha llamado para predicar la palabra y a su nombre. Y a su nombre. Y cuando el Señor me hablaba de esto, yo decía, wow, tremendo, que en medio de la voluntad de Dios tenga que llegar un momento así para tú ser fortalecido, para tú poder levantarse y decir, el Señor me ha ayudado, el Señor me ha sostenido, el Señor me ha levantado, y a su nombre. Vámonos por un momento, gloria a Dios, al libro de Daniel, gloria a Dios, aleluya. Vámonos al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 16 al 20. Gloria a Dios, ahí vamos a ver a un hombre bajo la voluntad de Dios. Daniel 6, del 16 al 20. A veces creemos que en la voluntad de Dios no nos va a suceder nada. Pero en medio de la voluntad de Dios es cuando nosotros vamos a ver quién es el poderoso que está con nosotros, y a su nombre. Y a su nombre. Dice la palabra. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron ¿en dónde? En el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Vamos a quedarnos aquí por un momento. El Dios tuyo, a que continuamente tú sirves, Él te libre. ¿Qué hacía Daniel? ¿Será que Daniel le había fallado a Dios cuando se dio este edicto? ¿Será que Daniel había trastabillado y había pecado delante de la presencia de Dios? ¿Sabe que a veces cuando un siervo se enferma, somos fáciles en señalar y decir qué habrá hecho esta persona? A veces cuando alguien de esta iglesia o de cualquier congregación está pasando un momento difícil o está pasando por el fuego de prueba, somos dados en decir, pero quién sabe, ¿será que dejó de orar? Tremendo, ¿verdad, mi hermano, esto? Pero dice la palabra que cuando este edicto se dio, Daniel estaba orando 3 veces al día. Dice que el rey había dicho que nadie podía hacer nada, o sea, rendirse ni a Dios ni a ningún hombre. Es decir, que en ese tiempo solamente podían honrar ¿a quién? Al rey. ¿Y qué sucedió? Que todos estos sátrapas, 120, bueno, sacando a Daniel de allí, estaban esperando el momento oportuno, o estaban esperando el momento ¿para qué? Para acusarle. Dice que desde que Daniel se levantó a orar, escúcheme bien esto, usted que ve que de pronto le ha tocado difícil en casa lidiar con sus vecinos, o que de pronto se le han levantado fuertemente, escúcheme esto bien. Dice que Daniel, cuando se levantaba temprano a orar, ya ellos estaban mirando por la ventana a ver qué hacía Daniel. Ya estaban mirando todo lo que hacía Daniel. Pero dice que en Daniel había un espíritu superior. Y el espíritu superior es el Espíritu Santo de Dios, que está en tu vida y en mi vida, y a su nombre. El mismo espíritu que estaba en Daniel es el mismo espíritu que hoy habita en tu corazón, y a su nombre. Y dice que cuando Daniel hacía esto, estos hombres, ahora sí, vamos al rey, vamos a hablarle para que haga algo. Y por aquí es que lo vamos a coger a Daniel. ¿Qué sucedió? Que el rey hizo este edicto.
Y cuando ellos sabían que Daniel lo iba a hacer, y dice la palabra que Daniel escuchó que el rey había hecho este edicto, pero esto no hizo que Daniel se desesperara, que se turbara, que tuviera temor y que dijera, voy a cerrar la ventanita porque de pronto me van a ver orando. O me voy a esconder en el baño porque de pronto me van a ver orando. O voy a orar, mejor dicho, debajo de la cama porque me van a ver orando. Daniel no hizo esto. Dice que como lo hacía de costumbre, ¿qué hizo Daniel? Fue y abrió la ventana y comenzó a levantar sus manos y darle gracias a Dios. Y comenzó a levantar sus manos y darle toda la gloria a su Creador. Y por eso en esta noche el Señor nos está diciendo, iglesia de Costa Hermosa, no te sorprendas de lo que ha de venir, pero en medio de esto levanta tus manos y adora a tu Creador. En medio de tu situación, en medio de lo que estás viviendo, levanta tus manos y darle toda la gloria a aquel que te formó y te predestinó, y a su nombre. Y dice la palabra, si seguimos leyendo, vamos a seguir leyendo allí. Dice el versículo 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Vamos a leer todos el 20. Y acercándose al foso, vamos a leerlo todos juntos. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y a su nombre, y a su nombre. Tremendo esto, ¿verdad? Dice que aún el rey estaba entristecido. Era tanto la estima que el rey tenía para con Daniel, porque Daniel era un varón que no estaba haciendo nada malo, estaba haciendo lo agradable ante Dios. Y déjame decirte que aquí hay personas las cuales Dios va a utilizar instrumentos para que aboguen por ti en diferentes momentos. Dios va a utilizar instrumentos a tu alrededor para que den testimonio de que tú eres un hombre y una mujer de Dios, y a su nombre. Y dice que fue puesto una piedra allí, y fue puesto tanta seguridad para que Daniel ni siquiera pudiera salir de ahí. Pero dice la palabra que el rey quería ver qué había sucedido. Por lo tanto se levantó bien tempranito, porque yo me imagino que él no había dormido. Estaba preocupado el hombre. Se levantó bien temprano. Dice que había estado en ayuno, hasta ayunó. Se levantó temprano, ¿y qué fue lo primero que hizo? Llamó a Daniel y no le dijo, Daniel, el que me sirve a mí. Le dijo, Daniel, el Dios al cual tú sirves. Él no lo llamó como Daniel, el que le administraba o el que gobernaba junto con los otros sátrapas. Él lo llamó y lo reconoció como hijo de Dios. Quiere decir que a ti también te dan ese reconocimiento como hijo y como hija de Dios. En el lugar donde Dios te ha puesto, en el empleo donde Dios te ha puesto, en el barrio donde vives, en la cuadra donde vives. El reconocimiento es que tú eres una hija y un hijo de Dios, y a su nombre, y a su nombre. Y dice la palabra que Danielito salió como tremendo, ¿verdad?
Dice que la palabra que Daniel salió y le dijo, oh rey, el Dios a quien, al cual yo sirvo, me ha librado de quién. ¿Qué le tapó Dios a los leones? La boca. ¿Qué le va a cerrar Dios al enemigo? La boca. ¿Qué le va a cerrar Dios al que profiere maldición en contra de tu vida? La boca. ¿Qué le va a cerrar Dios a aquel que se levanta a lanzar calumnia contra la iglesia? Aquel que se levanta a decir que la iglesia no va a prosperar. Aquel que se levanta a decir que la iglesia no será edificada. Aquel que se levanta a decir que somos unos simplemente locos, que lo va a convertir en loco a ellos también, y a su nombre. Y a su nombre, bríndele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a irnos también ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Y a su nombre, ¿cuántos están contentos? ¿Cuántos están agarrando la palabra? Agarre la Silvia, no la suelte. Dice Daniel 3:24. Dice la palabra, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. El versículo 25, y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Vemos que aún Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que vemos ahora en este capítulo, estaban en la voluntad de Dios, estaban en la perfecta voluntad de Dios. Pero ¿qué sucede? Que a través de la voluntad de Dios va a pasar que vas a ser puesto a prueba. Va a pasar que va a venir el fuego de prueba. Va a pasar que el Señor necesita la circunstancia difícil para demostrarte que Él está contigo, y a su nombre. Y dice la palabra que cuando estos varones fueron lanzados, si nosotros leemos versículos más atrás, aún aquellos que lo lanzaron se quemaron, se volvieron chicharrón, como me gusta decir a mí. Estos hombres se volvieron chicharrón. Pero dice que estos jóvenes no le dijeron al rey, bueno, haz que suenen todos los instrumentos y va a llegar el momento, y en medio de este momento nos vamos a doblegar delante de la estatua. Ellos no dijeron esto. Se mantuvieron firmes creyendo que Dios estaba con ellos. Hasta el final se mantuvieron firmes. Vieron que atizaron ese horno, que le metieron más candela, que lo pusieron más ardiente, y ellos no dijeron, me echo para atrás porque tengo miedo. Estos hombres siguieron para adelante. ¿Y cómo debe seguir la iglesia de Jesucristo? Para adelante, y a su nombre. Y dice que estos hombres siguieron y los lanzaron allí. Pero el rey también estaba. El Señor va a colocar espectadores para que vean el poder de Dios. Y este rey estaba allí esperando a ver qué era lo que sucedía. Y dice, no echaron 4 hombres y lo echaron atados. Me imagino que eso, manos, pies, todo para que no se soltaran. Y les dieron vuelta hasta decir ya no más, y ¡fum!, los arrojaron. Pero cuando el rey se asoma, ¿qué sucede? Que ya no estaban los 3 que echaron, estaban los 4. Y ya no estaban amarrados, sino que estaban sueltos. Donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. Iglesia, el Señor te suelta en medio del problema. El Señor trae libertad. Y lo que estaba allí con ellos, ¿quién era? El cuarto, que dijeron que es semejante al Hijo de los dioses. ¿Sabes? Que aún en medio de la noche, Dios está contigo. El Espíritu Santo de Dios está contigo. Y muchos te pueden ver físicamente solo. Y tal vez tú sales para tu empleo. O estás en tu casa
las que somos amas de casa y que también laboramos al mismo tiempo. Estamos en nuestras casas, pero en medio de estar allí, el Espíritu Santo está contigo. El que tú cocines no significa que tú no vas a poder abrir tus labios y cantar una alabanza. A veces mi suegra está lavando su ropita y está cantando. Entonces, ¿qué nos dice el Señor en esta noche? En medio de la voluntad de Dios vamos a ser probados, pero en medio de esa prueba tú no vas a ser un fracasado, sino que tú vas a ser un vencedor, y a su nombre, y a su nombre. Vámonos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 11 y 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 11 y 12. Gloria a Dios, aleluya, vamos a leerlo. Y dice la palabra, ¿ya lo tenemos todos? Dice la palabra, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré ¿a quién? A tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. El 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, ¿a qué? A pleno sol. Leemos el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Pero hay algo que le dice el Señor que yo quiero que usted y yo en esta noche no se nos olvide. ¿No qué? No morirás. Vemos que David había hecho que lo malo delante de Dios, se había equivocado, había fallado. Yo le pregunto a usted, ¿quién sabe cuánto de nosotros, así sea en una pequeña cosa, no hemos fallado delante de Dios? Pero David sí había hecho algo que era fuertecito, ¿verdad? Pero vemos que el Señor en su misericordia le dice que no morirás. No morirás. Yo le hablo a las personas que nos están viendo y que tal vez por cualquier error o por cualquier falla se hayan apartado de la presencia de Dios y sientan que ya Dios no está con ellos. Hay una palabra para ti en esta noche. Aún el Señor está contigo y aún el Señor tiene todo el poder para levantarte y sacarte de esa condición, porque no morirás si decides creerle al Señor y a su nombre. Y vemos que después de esto, ¿qué pasa con David? David entra en un proceso de ¿qué? De perdonarse él mismo, de que el Señor le perdone, de ser restaurado y de poder levantarse. Amén, gloria a Dios, aleluya, y a su nombre. Vamos a irnos al libro de Job. Job, el que vivió la vida color de rosa. Job, capítulo 2, versículo 9 al 10. Dice la palabra. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice ¿a quién? A Dios y muérete. Y él, ¿qué le dijo Job? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos? Miren esto, este interrogante que hace Job aquí. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no? Tremendo, ¿verdad, mi hermana? A Job no lo estaba maldiciendo su enemigo. No le estaba lanzando palabra de pronto a aquel que lo miró mal y le pisó la uña en el camino.
Le estaba lanzando palabra a aquella con quien había convivido toda su vida, aquella a la cual había dormido a su lado, aquella a la cual había estado con ella, que le había provisto para el alimento, que tal vez esta mujer en el transcurso de su vida se enfermó muchas veces. ¿Y a quién le tocó salir corriendo con ella? A Job, ¿verdad? Y vemos ahora a esta mujer levantarse y decirle a Job: maldice a Dios y muérete. Tremendo esto. ¿Cuántos de pronto han experimentado que alguien de su misma familia o que alguien de su alrededor o un compañero de trabajo le esté deseando mal y le esté diciendo: ¿sabes qué? Tú no vas a salir de allí. Iglesia de Jesucristo, un consejo: acudamos a la persona que veamos llena del Espíritu Santo de Dios. Nunca cuentes tus sueños, ni tus planes, ni tus proyectos a aquel que está lejos de Dios. Porque aquel que está lejos de Dios está esperando que tú hables para desearte lo contrario a lo que tú deseas, y a su nombre. Vete al siervo de Dios, vete a los líderes que el Señor ha puesto en este lugar. Ve a los pastores y dile: pastor, ore por mí porque yo tengo este sueño y este proyecto. Y vemos que en la circunstancia que estaba viviendo Job, que le tocaba rascarse con un tiesto, que estaba, mejor dicho, deteriorada su piel, que estaba pasando por circunstancias hasta económicamente porque él quedó sin un peso. Job comía de lo que le daban por ahí o de lo que encontraba, de lo que el Señor le proveía. Pero dice la Escritura que le fue quitado todo, ¿verdad? Aún su riqueza. Cuando esta mujer vio que todo le fue quitado, ahora yo quiero que, no quiero lanzar esta palabra, pero la voy a decir. Esta mujer, a mi manera de ser, era una mujer interesada. Porque en el momento que ve a Job sin dinero, que lo ve enfermo, que lo ve en esta condición, ¿qué le hace? ¿Qué le dice? Maldice a Dios y muérete. No le dice: yo voy a estar contigo hasta la última, hasta que tu enfermedad termine o hasta que Dios te levante. O no le dice: tranquilo, mi hijo, de esta vamos a salir adelante. O aquí estoy yo, apóyate en mí que yo voy a orar por ti. O vamos, mira, vamos a doblar nuestras rodillas a Dios. ¿Qué hizo esta mujer? Pero Job tenía todo el conocimiento de Dios. Job sabía quién era Dios. Aunque dice la palabra que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En medio de la voluntad de Dios, tú vas a ver a Dios de verdad. En medio de la voluntad de Dios, tú vas a conocer quién es Dios. Porque cuando todo nos va bien, wow, Dios es bueno y misericordioso. Pero cuando somos tocados, allí es que nosotros vamos a ser probados, a ver qué va a salir por nuestros labiecitos. Y ahora yo quiero darte un consejo que a mí me ha costado, mi hermano, y a los que nos están viendo: es cerrar la boca en el momento difícil. Es cerrar la boca y callar delante de Dios. No importa lo que tú estés viviendo o lo que esté pasando. En medio de cuando todo va mal, canta una alabanza. En medio de tu quejar, entona una alabanza. En medio de lo que tú estás viviendo, entona una alabanza. En medio de lo que tú estás pasando, levanta tus manos al cielo. Y tal vez no es necesario pronunciar una palabra, sino con tus manos levantadas, ahí ya tú estás haciendo una señal de victoria. Porque antes me pasaba que comenzaba yo a decirle: Señor, ajá, ¿y qué? ¿Qué es lo que sucede? Pero ¿por qué me pasa esto a mí? Comenzaba yo a sentirme la que todo le pasaba, la que todo le llegaba, la pobrecita, y yo a tenerme compasión de mí misma y lástima de mí misma, y esto no soluciona absolutamente nada. Aquí el único que tiene misericordia de nosotros es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que puede dar solución a todo problema es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si en medio de la voluntad de Dios tú extiendes tu mano y caminas con Él, vas a ver la gloria y el poder de Dios obrar a favor de tu vida, y a su nombre. Y a su nombre. Vamos a irnos al libro de Génesis,
capítulo 37, versículo 22. Diga un gloria a Dios, un aleluya, un Cristo vive. Génesis capítulo 37, versículo 22. Y dice la palabra, y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Vamos a leer el versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron ¿en dónde? En la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Ahora yo le pregunto, ¿los hermanos de José ya habían mirado que la cisterna no tenía agua? ¿José sabía que la cisterna no tenía agua? ¿Quién había preparado ese lugar para José? Dios. Dios lo había preparado porque ya estaba todo resuelto. Al momento de caer José no se iba a ahogar porque no había agua. Es decir, que José estaba en la perfecta voluntad de Dios. José estaba caminando al propósito establecido por Dios. José estaba dando su paso para avanzar en el propósito que Dios había establecido. Y no fue arrojado ¿a dónde? ¿Fue arrojado a dónde? A la cisterna. Es decir, que en el caminar con Dios vamos a ser arrojados muchas veces. En el caminar con Dios muchas veces vamos a tener que pasar padecimiento. En el caminar con Dios muchas veces, yo sé que los siervos que tienen más años aquí en el evangelio y que han permanecido fiel, y mis pastores, el pastor Alex, el pastor Daniel, han tenido que pasar sus momentos, que no han abierto su boca para decirle a nadie, pero han tenido que pasar sus momentos, aún de buscar, de verse obligados a salir a buscar el dinero para darle el alimento a sus hijos, de verse obligados a salir aún a tomar dinero para pagar los servicios. Y tal vez ellos no abren la boca y le dicen aquí a todos, pero han pasado sus momentos. Todo lo que le creemos al Señor y que estamos en la voluntad de Dios, nos ha tocado vivir tanto el día bueno como el día malo que dice la palabra de Dios, y a su nombre, y a su nombre. Pero vamos a irnos ahí mismo en Génesis, más adelante en el capítulo 39, y vamos a leer el versículo 20 y 21. Dice: y tomó su amo José y lo puso ¿en dónde? En la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba ¿con quién? Con José. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Dice que fue sacado primero, fue arrojado ¿a dónde? A una cisterna. Y ahora que le tocó vivir a José, ser echado a la cárcel. Pero ¿qué pasó allí en la cárcel? Que dice que los ojos de Jehová estaban ¿sobre quién? Sobre José. Y el Señor había depositado que su gracia, el Señor había depositado su gracia. En esta noche yo estoy aquí por la misericordia de Dios, diciéndote que los ojos de Jehová están sobre ti y que el Señor ha depositado sobre tu vida una gracia especial, y que en el medio de tus circunstancias, lo que estás viviendo, no va a ser para que tú retrocedas, sino para que tú veas cómo Dios obra a tu favor, y a su nombre, y a su nombre. Y vemos a un José que más adelante se convierte ¿en qué? En gobernador. Para ser soldado mayor o profesional, primero hay que pasar ¿por qué? Por soldado raso.
O primero hay que enlistarse, ¿verdad? Por recluta, dice mi hermano acá que me están ayudando. Tiene uno que pasar por un proceso, ¿verdad, mi hermano? Así es en las cosas de Dios. Para tú avanzar y escalar y subir, y tú dices, yo quiero predicar y yo quiero que el Señor me use de esta manera y que cuando yo tienda las manos de aquí para allá caiga todo mundo de aquí para allá atrás y que la gloria imparta en cada vida. Hay que también pagar un precio, mi hermano. Hay que también experimentar, tal como dijo el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Hay que experimentar todo esto. Por eso no te sorprendas, mi hermana Esquel, que desea servirle al Señor con todo tu corazón. No te sorprendas si esto viene a tu vida, si la circunstancia es difícil, porque el Señor te está procesando para llevarte a un mejor nivel y a su nombre. Y a su nombre. ¿Y quién vive en esta noche? Y quiero concluir con esto. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que afrontar en la voluntad de Dios el quedar sin parecer alguno, el que todo su cuerpo fuera molido, el que él fuera escarnecido, el que fuera acusado de demonio y diciendo que por Belcebú echaba fuera a los demonios y de ser blasfemado. De ser, mejor dicho, hasta por el que estaba a un costado de él, decirle, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y tantas cosas que les tocó vivir en la voluntad de Dios, pero esto no hizo que él retrocediera del propósito de Dios. Esto hizo que él quisiera avanzar más, porque en medio de la voluntad de Dios, en medio del proceso de Dios, el que está contigo es el Espíritu Santo de Dios para fortalecerte. El Señor no te va a arrojar a las aguas sin que el Espíritu Santo antes te haya enseñado a nadar. El Señor no te va a pasar por el fuego sin que el Espíritu Santo antes haya apagado la llama, porque la palabra dice que el fuego no te quemará, que las aguas no van a hacer que tú te hundas. Es decir, que en esta noche el Señor te tiene sostenido de su mano para que tú puedas levantarte y cobrar ánimo, y a su nombre. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, gloria a Dios. ¿Sabe que hace como 15 días me tocó vivir el pasar por una debilidad física, de tener la hemoglobina en 7 y no tener fuerza física, y que los órganos trabajaran con dificultad y que me faltara oxígeno en el cerebro para dormir? 15 días así. Pero si estoy aquí es porque en esos 15 días vi la mano de mi Dios obrar a favor de mi vida. Si estoy aquí es porque en esos 15 días viví la manifestación gloriosa del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y déjeme decirle que sí sentí temor y que muchas veces lloré en medio de la noche diciéndole al Señor, permíteme dormir, permíteme dormir. Pero en medio de no dormir, establecía los mejores diálogos con el Espíritu Santo de Dios. Y eso fue mi fortaleza. Y en esta noche yo creo en el nombre de Jesús que tú eres un hombre y una mujer de fe, y que de este lugar sales fortalecido. Gloria a Dios, vamos a estar orando, amén. Gloria a Dios, aleluya. Si tú quieres pasar acá adelante, pasa acá adelante. No para que yo te coloque las manos, sino